Hola doctores, el día de hoy vamos a ver el tema de gasometría. Si bien no es un tema que pregunten mucho en los exámenes, es un tema muy útil en la vida hospitalaria. En esta presentación no me voy a meter tanto en temas extraterrestres como vendrían siendo la brecha aniónica o el exceso déficit de base, más que nada para que el video no sea tan largo y para no crear más confusiones. Solo vamos a ver lo básico para poder interpretar, digamos, medianamente una gasometría. Primero que nada quisiera disculparme por mi apariencia tóxica. Comprenderán que estoy subiendo el video en sábado, bueno, grabándolo también, y pues no me peiné, no me cambié de ropa, entonces por eso estoy así con gorra y toda la cosa. Una vez dicho esto, vamos a acercar la pantalla para poder dar inicio a la presentación. Aquí tenemos que la gasometría tiene 5 componentes básicos. El primero no lo puse, es la saturación de oxígeno, que debe estar siempre entre 95 y 100%. El segundo es el pH. Puse un helicóptero Apache para que recordemos pH, cuyos valores normales a nivel del mar son de 7.35 a 7.45. Todo esto va a cambiar dependiendo la ciudad donde estemos y el nivel al que la ciudad esté del mar. Tercera cosa importante es este sujeto llamado Paco o presión arterial de CO2. Le puse aquí un limoncito en la entrepierna para recordar que el CO2 es un ácido en la gasometría. Ah, también Paco aquí es un hombre de entre 35 y 45 años de edad más o menos para que recordemos que esos son los valores normales, de 35 a 45 milímetros de mercurio. Luego tenemos a la Paola, es un zombie para recordar que sus valores van de 80 a 100, 80 a 100 años de edad, presión arterial de oxígeno. Y por último, el bicarbonato. El bicarbonato se comporta como una base, por eso le puse filtro de perrito en Snapchat. El bicarbonato es básico. Sus valores normales van de 22 a 28. 22 a 26 también depende de donde lo lean, varía mucho. El Paco se ve controlado principalmente por los pulmones y dos mecanismos, el de taquipnea y el de bradipnea. El bicarbonato se ve controlado principalmente por el riñón, ya sea que el riñón retenga bicarbonato o lo deseche. Vamos a hablar de eso en esta otra parte de la presentación para que quede un poquito más claro. Para leer la gasometría podríamos empezar y tomar como base el pH. Vamos a tener que puede estar bajo si es menor de 7.35 o puede estar alto si es mayor de 7.45. En caso de que se encontrara bajo, vamos a tener que esto es una acidosis. Puede ser respiratoria o puede ser metabólica. Si es respiratoria, vamos a tener que el Paco va a estar alto. ¿Por qué? Porque mientras más dióxido de carbono, más ácido el pH. Y mientras más ácido el pH, más bajo va a estar. La respuesta, o digamos, la manera en que se acumula más dióxido de carbono, es a través de la bradipnea. Nuestro paciente va a estar respirando con menos frecuencia y liberando menos dióxido de carbono, por eso este se va a acumular. Vamos a tener más Paco. También tenemos que la acidosis puede ser metabólica y nos vamos a venir para acá abajo. Quiere decir que hay poco bicarbonato, poca base. Esto quiere decir que el riñón lo está tirando, lo está desechando, entonces por eso tenemos poco bicarbonato. Ahora, continuando con esa lógica, cuando el pH está alto, quiere decir que hay más bases, que hay alcalosis. El CO2 va a encontrarse bajo en la alcalosis respiratoria. Esto responde al mecanismo de taquipnea, ya que si respira más nuestro paciente o con más frecuencia, más rápido, va a liberar más CO2. Está liberando, sacando ácido, entonces lo que nos queda sería alcalino o más alcalino. Y también tenemos la alcalosis metabólica, que quiere decir que hay un exceso de bicarbonato porque el riñón lo está reteniendo.
entonces se está quedando en nuestro cuerpo. Después de haber dicho esto, vámonos ahora sí a las alteraciones, que es lo que nos preguntan en el hospital en nuestra práctica diaria. Entonces vamos a comenzar con las acidosis. Primero la acidosis metabólica, que quiere decir que el componente principal o lo que está alterado principalmente va a ser el bicarbonato. Va a estar bajo, vamos a tener menos bases y más ácidos. Luego, un sistema que va a tratar de compensar eso va a ser el pulmonar, jugando con los valores del CO2, echándolos hacia arriba con bradipnea o echándolos hacia abajo con taquipnea. Si nos aumenta los niveles de CO2 y el pH se mantiene bajo o ácido, quiere decir que nuestra acidosis está descompensada porque el pulmón no está respondiendo de manera correcta. Si el CO2 baja, nuestro paciente empieza a respirar con más frecuencia, el pH se va a normalizar muy probablemente y eso quiere decir que es una acidosis compensada porque el pulmón está respondiendo ante el estímulo del bicarbonato bajo. Otra cosa que pudiera pasar aquí es que respondiendo el pulmón al bicarbonato bajo de una manera correcta, pudiera no llegarse a normalizar el pH. Eso querría decir que es una acidosis metabólica parcialmente compensada, porque a pesar de que el pulmón trata de responder al bicarbonato bajo, disminuyendo los niveles de CO2, no está alcanzando a normalizar el pH. Pero eso ya sería meternos en otras cosas y tal vez confundirlos un poco más. Mejor continuemos con la acidosis respiratoria. Aquí el CO2 va a estar alto. Entonces el bicarbonato o el riñón tiene dos opciones: o aumentar o bajar el bicarbonato. Si lo aumenta sería la respuesta correcta, porque ante un exceso de ácidos deberíamos tener un aumento en las bases. Entonces seguramente el pH se va a normalizar y eso querría decir que es una acidosis respiratoria compensada. Si el bicarbonato disminuye, el pH se va a mantener bajo, entonces querría decir que está descompensada porque no se está normalizando el pH y el riñón no está respondiendo de la manera adecuada. Ahora continuemos con las alcalosis. Vamos a empezar con la metabólica, que quiere decir que el riñón está reteniendo demasiado bicarbonato, demasiada base. El pulmón puede responder de dos maneras, ya sea con taquipnea para liberar ese CO2 o con bradipnea para retenerlo. Si empieza a retenerlo, o sea, bradipnea sería lo adecuado porque está guardando ácido ante ese exceso de bicarbonato. Eso nos normalizaría el pH y querría decir que la alcalosis metabólica está compensada. Al contrario, si ante una alza de bicarbonato, que es base, y una baja en el CO2, que es ácido, estamos haciendo el pH todavía más alto o más base, querría decir que es una alcalosis metabólica descompensada. Ya para terminar, seguimos con la alcalosis respiratoria, que quiere decir que el CO2 está muy bajo, hay poco ácido. El riñón puede responder de dos maneras: aumentando el bicarbonato, reteniéndolo, o disminuirlo desechándolo. Si lo disminuye sería la reacción correcta, ya que ante un déficit de ácido también nos está bajando la base para equilibrar las cosas, nos está bajando el bicarbonato. El pH seguramente se normalizaría y tendríamos una alcalosis respiratoria compensada. Si ante este déficit de ácido el riñón retuviera bicarbonato, serían más bases todavía, lo que nos haría más alto el pH y querría decir que la alcalosis respiratoria está descompensada. Yo sé que a estas alturas podrán tener algunas dudas, como por ejemplo, una de las más frecuentes: ¿cómo sé que empezó primero, si el riñón o el pulmón? Aquí, para fines prácticos, para fines tales de examen o en la vida diaria, verificar la patología del paciente, ver si a lo mejor va por una sobredosis de drogas, o es una mujer ansiosa que va hiperventilando, un paciente ansioso que va hiperventilando, perdón. Lo más seguro es que la alteración primaria sea pulmonar.
Si al contrario, por ejemplo, tenemos un paciente con insuficiencia renal, seguramente la alteración primaria será a nivel del riñón y será metabólica. Para esto nos ayudan mucho esas cosas extraterrestres que no quise mencionar en este video para no alargarlo, como son la brecha aniónica y el déficit de base, pero ese sería mejor que si les interesa lo investigaran más a fondo en casa porque no son cosas muy sencillas, son bastantes fórmulas. Espero que les haya gustado la presentación. Si notaron algún error o si hubo alguna confusión, no duden en dejarla en los comentarios. La podemos discutir ahí entre todos. Y también se aceptan quejas, sugerencias, lo que ustedes gusten. Hasta el próximo video.